pensamiento y tu hablar, los cuales tienen que estar alineados para cumplir la misión que el Señor te da. De Dios diciendo: este es mi Hijo amado, y se ve el Espíritu Santo descendiendo sobre él, y entonces la presencia misma de él impresionante. La disciplina no es castigo, sino que la disciplina es por el propósito de que hayan frutos sobre la persona, que es el objetivo de esa disciplina. Dice: toda la gloria y toda la honra a nuestro Dios. Estamos tan agradecidos con el Señor porque a través de estos días hemos visto su mano de salud, su mano de protección, su cobertura, su gracia y tu favor que nos ha llevado y continúa llevándonos a lo nuevo. Si por casualidad tú estás mirando esta transmisión y tú no has recibido a Cristo en tu corazón como tu Salvador, tú puedes unirte a este cuerpo, tú puedes unirte a este gozo, y así tan sencillo como decir: yo te recibo como mi Salvador y yo bendigo tu vida y yo hablo la gracia y el favor de Dios, que tú seas tomado y hecho parte, que seas rociado con la sangre de Cristo para salvación. La semana pasada estábamos hablando de una esperanza viva. Esta salvación, entras a la esperanza que Dios te dice que la tengo guardada, que no se contamina, que no se arruga, que no se mancha con nada de lo que sucede en este mundo, sino que está reservado en los cielos para el momento que tú llegues delante del Señor y tú puedas vivir con Él para la eternidad. Estuvimos mirando la semana pasada en el libro de Pedro y queremos seguir estudiando el libro de Pedro. Hoy nos vamos a ir al capítulo 2, pero yo quisiera que nosotros miráramos brevemente algunas ciertas cosas que estuvimos viendo allí en el capítulo 1 de Pedro. Decía a Pedro, esperanza viva, le daba un carácter de identidad a esta gente. Les dice: tú eres elegido, tú tienes capacidad para obedecer, Dios te da nueva vida espiritual. Tú eres peregrino y extranjero en esta tierra. Las cosas que suceden acá a ti no te mueven, no te incomodan mucho, porque lo que sea que esté sucediendo aquí en la tierra, esto se queda en el momento en que tu cuerpo deja de existir acá, y el hombre en su naturaleza nace y un día tiene que partir de acá. ¿A dónde vas? Eso es tu decisión. Tú puedes llegar al frente del Jordán de la muerte, y al cruzar, según tú hayas vivido, determinas si vas a la Nueva Jerusalén o a cualquier otro lugar. Yo te invito a que tú entres a la Nueva Jerusalén. Es sencillo. Acepta a Cristo como tu Salvador, vive una vida de santidad, continúa o camina en los mandamientos de Dios, que son muy sencillos. Jesús los resumió: amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, y a tu prójimo como a ti mismo. Independientemente de lo que esté sucediendo, sabes, enfermedad, pandemias, situaciones económicas, no te limitan, no te detienen, no te excusan de tú amar a tu prójimo como a ti mismo. Lo podemos ver con Job en el capítulo 42, versículo 10, que dice que en el momento que Job se le quitó el yello con Dios y perdonó a sus amigos, los bendijo, y la palabra dice: entonces Dios lo libró de su azote. Él estaba todavía en su enfermedad, estaba todavía en su padecimiento, cuando él decidió perdonar a sus amigos, cuando él decidió bendecir a sus amigos. No importa lo que estés pasando, tu palabra de bendición
sigue siendo palabra de bendición, porque esa palabra de bendición es por los méritos de Cristo, no por los de nosotros. No es por tu situación, es por el poder de la resurrección de Cristo Jesús, que independientemente de donde tú estés parado y lo que tú estés padeciendo, es una palabra de verdad, es una palabra de vida, es una palabra de cambio, es una palabra de crecimiento, es una palabra de sostén, es una palabra que te lleva a lo nuevo, es una palabra que te lleva a experimentar experiencias celestiales. Pero tú tienes que hablarla, tú tienes que moverte, creer que tú has sido llamado, elegido, capacitado para obedecer. Y Él te llama a obedecer. ¿Y cuál es lo que tienes que obedecer? Que ames a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Sencillo, ¿no? Dice, sí, pastor, sencillo de decirlo. Sí. Mira, pero vámonos al capítulo 12. Otra vez lo vamos a leer. Capítulo 2 de Pedro. Quiero decir que todo esto lo tienes que hacer en amor. Y entrando al capítulo 2, dice así: por tanto, desechando toda malicia y todo engaño e hipocresía, envidia y toda difamación, desead como un niño recién nacido la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis probado de la benignidad, o sea, de la misericordia de Dios. Y se me hace interesante que después que Pedro le habla a esta gente, mira, estás padeciendo la persecución de Nerón, te está matando a los tuyos, estás pasando por todo esto, pero aún así tienes una esperanza viva, una esperanza de vida, porque Él está hablando a cristianos. El consejo del capítulo 2 empieza diciendo, por tanto, desechando toda malicia y todo engaño y toda hipocresía y toda envidia y toda difamación. Lo que quiere decir que aún con las situaciones que está pasando en la vida, aún en el medio de esta pandemia, hay gente que te encuentras con gente con malicia, con engaño, con hipocresía, con envidia y difamaciones, porque la situación de alrededor nos limita para acercarnos a Dios, pero no nos limita para continuar siendo esta cosa, esta persona que el Espíritu te está diciendo que no sea. Entonces Pedro le dice, busca entre medio de todo esto salirte de esta lista que te estoy dando. Y posiblemente tú dirás, esta lista está pequeña. Pues déjame decirte, muy posible, la que tú estás pensando que no está allí, también es parte. Te está llamando a santidad, te está llamando a entrar a un estilo de vida un poquito diferente. Y que te muevas a desear de la palabra de Dios, a gustar de la palabra de Dios, para crecimiento, para salvación. Eso es si habéis gustado, si habéis recibido la misericordia de Dios. Continúa el lenguaje de identidad. En el versículo 4 dice, y viniendo a Él como una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios. También vosotros, a los que son escogidos, a los que tienen una esperanza viva, también vosotros como piedra viva, sed edificados como cosa espiritual, como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales, como dice en Romanos 12:1, aceptable a Dios por medio de Jesucristo. También vosotros como piedra viva, sed edificados. Vas a ser edificado. ¿Qué es lo que está diciendo? Está diciendo que Job siembra, yo la riego y Dios edifica. No, perdón. Yo riego y Dios edifica. Entre medio de todas las cosas hay gente que todavía la riega, pero aún Dios está en el trabajo de edificar.
de edificar, y tú tienes que desear esta palabra como la leche, como el bebé a la leche, para que crezca y ser edificado. Él nos da herramientas para que nosotros sembremos y reguemos, pero Él da el crecimiento. El versículo 6 continúa diciendo, pues esto se encuentra en las Escrituras. He aquí pongo en Sión una piedra escogida, una preciosa piedra angular, y el que crea en Él no será avergonzado. No vas a ser avergonzado una vez que tú decides, una vez que entras, te mantiene y eres piedra viva, o sea, piedra activa. No es una piedra que está formando la estructura de un edificio, sino más bien una piedra que allí dentro es proactiva, tiene algo que decir, tiene algo que aportar, ama a su prójimo como a sí mismo, ayuda con lo que tiene, aún busca de lo que no tiene, pues, para poder llevar a cabo la tarea que le ha sido encomendada. Una piedra que tiene una palabra de vida, una piedra que está moviéndose de la misma manera que Cristo se mueve y expande el reino de Dios en esta tierra. Mientras aquí estás, tú y yo tenemos que continuar siendo piedra viva, preciosa. Este precioso valor, pues, para vosotros los que creéis, tú crees, yo creo, este precioso valor que se le da a Cristo Jesús, la piedra desechada, que nos convierte tanto como Él, porque él nos invita a que seamos imitadores de Él. Este precioso valor es pues para vosotros los que creéis, pero para los que no creen, la piedra que desecharon los constructores, esa piedra angular, se ha convertido en piedra de tropiezo y roca de escándalo, pues ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra de Dios. No tropieces. Sé obediente a la palabra de Dios. Ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con todo tu entendimiento, y a tu prójimo como a ti mismo. Es sencillo. Es sencillo. Mira, continuamos en el versículo 9. Versículo 9. Ya. Pero vosotros, tú y yo, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. No es de dónde te sacó, sino más bien a dónde te colocó. Él bien te sacó de las tinieblas, pero te colocó en la luz admirable, te colocó como miembro, como piedra viva de su cuerpo, de su ejército, del ejército que camina en esta tierra llevando las buenas nuevas. ¡Ah! Piedra viva, ahí fue donde Él te colocó. No le pongas atención de dónde te sacó, ya eso pasó. No hables más de aquello. Si lo hables, es un testimonio. Ya mira, allí yo estaba, pero hoy estoy aquí y esto es lo que cuenta, esto es lo que tiene valor, esto es lo que el Señor te está dando. Aquí es donde te está creciendo, aquí es donde te está usando, en el sacerdocio real, en el pueblo adquirido por Dios para llevar las buenas nuevas. Y dice, pues vosotros en otro tiempo no eras pueblo, pero ahora sois el pueblo de Dios. No habías recibido misericordia, pero ahora habéis recibido misericordia. El 11. Amado, te abre una oportunidad en esta nueva posición que Él te da. Él te abre oportunidades para que tú lleves a desarrollar, lleves a ejecutar, lleves a llevar a cabo las tareas que Él te está dando. No pierdas la oportunidad de ayudar a una persona, de abrazar a alguien con palabras de bendición, porque ya no puedes hoy abrazar físicamente, pero tienes palabras que abrazan,
que sustenta, que hacen sonreír, que te hacen, que levantan, que sostienen. Eso lo dije, pero no quiero volver a decir. Piedra viva. Y después Pedro le dice, amados, os ruego un consejito. Como extranjeros y peregrinos, vas a pasar esta tierra, te vas a ir de acá. Que os abstengáis de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Yo sé que estás siendo atacado, yo sé que tienes tentación, yo sé que tienes malas costumbres, pero lucha para abstenerte de ellas, en no enfocándote en las cosas que tienes que dejar, sino más bien las cosas que estás obteniendo gracia y favor de parte de Dios. Enfócate en la palabra, enfócate en lo que Él te está dando. No es lo que tienes que dejar, es lo que tienes que recibir. No es de dónde te sacó, es a dónde te coloca. Che. Dice, mantener entre los gentiles, o sea, entre medio de aquellos que no son parte del cuerpo, entre medio de aquellos que no han gustado de la salvación como tú y yo, en medio de ellos, mantener entre los gentiles una conducta irreprochable a fin de que en aquellos que os calumnian como malhechores, ellos por razón de vuestras buenas obras, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Te van a apuntar, te van a criticar, te van a decir montones de cosas, pero no es tu trabajo levantarte a defenderte. Está quieto y dice el Señor, está quieto y conocerás que yo soy tu Dios. Un día el Señor los va a visitar. Y cuando llegue el Espíritu Santo y los visiten, ellos se van a acordar de tus buenas obras. Y por tus buenas obras van a glorificar a Dios. Porque no solamente van a escuchar y van a experimentar lo que vieron, sino tienen el testimonio de van a tener un replay. Así es que se vive. Piedra viva. Piedra que actúa, que camina hacia la salvación, que camina hacia lo nuevo de Dios, que expande, no solamente con su forma de decir, sino con su forma de hacer. Porque en el medio de esta situación que estamos viviendo, de esta pandemia, no es qué vamos a hacer, sino cómo vamos a ser. Eso me lo enseñó Joab Santo Domingo y me encantó. No puedo dejar de repetirlo. No es lo que voy a hacer, sino cómo voy yo a hacer de ahora en adelante en medio de esta situación. Porque esta cosa no puede detener a lo que Dios me ha llamado. Ahora, yo quiero que tú recuerdes una vez más que Pedro aquí le está hablando a cristianos. No eran gente que no conocían a Dios, fueron gente que gustaron de la misericordia de Dios, que vivieron y vieron y supieron de los milagros y las cosas que estaban haciendo. Estos eran un grupo de cristianos escogidos, lavados, para una esperanza viva. Otra verdad en esto era que estaban siendo perseguidos, perdieron sus familias, quemados, crucificados, etc. ¿Sabe que este hombre Nerón los tomaba y los amarraba en un palo, así los llenaba de cera y después los prendía en fuego para que alumbrara sus jardines? ¿Puede creer? Era lo que ellos estaban persiguiendo, era lo que ellos estaban viviendo. Los enredaban en pieles de animales y los tiraban en el medio de wilderness o de la selva para que las bestias se los agarraran y se los devoraran. Los crucificaban, perdieron sus negocios, perdieron su casa, perdieron trabajo, perdieron propiedades. ¿Se te hace algo familiar? Y entre medio de todo esto, Pedro le dice, Someteo, ¿you really, Pedro? Este tipo que me está persiguiendo, este tipo que mató a mi mamá y a mi papá, ¿tú quieres que yo me someta a ellos? Pedrito, ¿qué te pasó? Se te perdió la piedra. Y dice Pedro,
someteos por causa del Señor a toda institución humana, ya sea el rey como la autoridad o los gobernantes como enviados por él para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. ¿Por qué? Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagas enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos. Pastor, como que usted me está echando a perder mi desayuno. Bueno, no lo tomes como desayuno, tómelo como un manjar que se te está presentando en las primeras horas de la mañana, porque esta es palabra de Dios, es palabra viva, y yo no le estoy aumentando otra cosa más que mis labios y te dándote exactamente lo que está allí. ¿Lo leyeron? Busca tu Biblia. Primera de Pedro 2. Se me fue. Y después le dice en el versículo 16, andad como libres, pero no uséis la libertad como pretexto para la maldad, sino emplearla como siervos de Dios. Honrar a todos, amar a los hermanos, temer a Dios y honrar al rey. Hay una situación acá que a mí me trae un poquito, no sé qué, se me está haciendo trabajo digerirlo. Y es la cuestión de que la iglesia se está levantando o se ha levantado, algunos de mis hermanos se han levantado y han ido a los derechos constitucionales diciendo que nosotros tenemos derecho de libertad para expresar y libertad de religión. Por lo tanto, el gobierno no me puede decir a mí que no alabe, que no me congregue, que no cante y adore a Dios. Y yo creo que escuchamos un poquito mal, porque no creo que es eso lo que las autoridades nos están pidiendo. Entonces te paras y dices, es mejor obedecer a Dios que obedecer al hombre, porque está escrito. Pero lo que sucede es que no miraste la circunstancia, lo que estaba sucediendo alrededor de cuando se dio esta palabra. Y yo te voy a invitar que vayas conmigo a Hechos 5, del 17 al 29. Juan y Pedro andan haciendo milagros y bendiciendo por todos lados y hablando la palabra de Dios y expandiendo el reino de Dios. Y de momento, dice el versículo 17, pero levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, es decir, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en una cárcel pública. El 19, pero un ángel del Señor, que no te va a avergonzar, no te dejará avergonzado, pero un ángel del Señor durante la noche abrió la puerta de la cárcel y sacándoles les dijo, id pues de pies, no te escondas. Si te libré es para que estés en pie, si te libré es para que te pares delante de los hombres, si te libré es para que camines en la autoridad, si te libré es para que abras tu boca y seas piedra viva y lleves a cabo la tarea que te he puesto en tus manos, y poniéndose en pie en el templo, hablar al pueblo todo el mensaje de vida. ¡Ah! ¿Y qué pasó? Habiendo oído esto, entraron al amanecer. Obedientes, ¿no? Obedientes. Habiendo oído esto, entraron al amanecer en el templo. Este era Pedro y Juan y otros apóstoles, y enseñaban. Cuando llegaron el sumo sacerdote, no al templo, cuando llegaron el sumo sacerdote y los que estaban con él, convocaron al concilio, es decir, a todo el senado de los hijos de Israel, y enviaron
órdenes a la cárcel para que los trajeran. ¿Para que trajeran a quién? A Pedro y a Juan. Y el 22 dice, pero los alguaciles que fueron no los encontraron en la cárcel. Volvieron pues e informaron diciendo, encontramos la cárcel cerrada. ¡Ah! En la cárcel no están los hijos de Dios. Dios cierra la cárcel para los que obedecen, para los que buscan su rostro, para los que le han creído, para los que han decidido ser piedra viva. De la cárcel no hay gente que está buscando, gente que ha gustado, gente que ha vivido la libertad, el gozo y el poder de la resurrección de Cristo. Dice, en la cárcel está cerrada con toda seguridad y los guardias de pies a la puerta. Pero cuando abrimos, a ninguno de los cristianos encontramos adentro. ¡Ah! ¡Sásame! Asústame. Y le dice Pedro, me extraña mosca que siendo araña no me conozca. Y el 24 dice, cuando oyeron estas palabras, el capitán de la guardia del templo y los principales sacerdotes se quitaron. Se quedaron, yo creo que se quitaron la tapa de los sesos, porque se quedaron muy perplejos a causa de ellos, pensando en qué terminará todo aquello. Pero alguien se presentó, siempre un soplón, y si alguien se presentó y les informó, mirad, los hombres que pusiste en la cárcel están en el templo enseñando al pueblo. Entonces el capitán fue con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían al pueblo, no fuera que los apedrearan, porque cuando tú estás caminando y has tomado la palabra del Señor y la has atesorado en tu corazón y la has hablado con tu boca y estás siguiendo Señor te da gracia, encontrar gracia delante de Dios y delante de los hombres. El 23, cuando los trajeron, los pusieron ante el concilio y el sumo sacerdote y lo interrogó. ¿Qué le dijo? Os dimos órdenes, estrictas órdenes, de no continuar enseñando en este nombre. Y aquí habéis llenado a Jerusalén con vuestras enseñanzas. Queréis traer sobre nosotros la sangre de este hombre. Qué bueno sería que la recibiera. Mas respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, debemos obedecer a Dios antes de los hombres. Pero acá, lo que está sucediendo en medio de esta pandemia, no te están diciendo, deja de predicar la palabra de Dios. Deja de orar. Si mal no recuerdo, el presidente mismo dijo, las iglesias tienen que estar orando. Mira, te están llamando a que seas un colaborador para detener la expansión de esta epidemia que se está regando para todos lados. Te están llamando a que seas una ayuda, que seas piedra viva, que te pongas una mascarita, que seas creativo y traigas el servicio a través de la internet al público y donde sea. Pero yo entiendo, hay situaciones que estamos viviendo que entre medio de todo esto que está sucediendo, todavía hay que pagar la luz. Todavía hay que pagar el agua, todavía hay que pagar el bendito printer, todavía hay que... Todas estas cosas se continúan pagándose y hay que tener, y cuando la congregación no llega a un lugar, es difícil, si no tienes la oveja en tus manos, es difícil producir lana. Porque las ovejitas han tomado esta situación que estamos viviendo como un break espiritual. Decidimos una excusa ahora para, ok, me quedo con mis diezmos. Me hago una comida muy buena el sábado por la noche
Y el domingo por la mañana, en la paz y en la tranquilidad de mi casa, voy a botar el desperdicio de la comida que no comí ayer. Mientras que la iglesia se continúa congregando, ya sea por internet, por Facebook, por lo que sea, la iglesia sigue trayendo servicio, la iglesia sigue trayéndote palabra, la iglesia sigue buscando tu rostro. No permitas que la situación que está a vuelta alrededor te desgarre, te saque, te extirpe de la estructura, te saque de ser piedra viva. Continúa en todo tu mover como cristiano, con todas las bendiciones y los deberes que tiene un miembro. Continúa ayudando al cuerpo, porque mira, esto no se detiene. Pues el hecho de que tú no colabores en esto o lo otro no nos va a detener. Nosotros vamos a seguir porque Dios va a proveer. Pero tú quedas medido, pesado y corto. Por el amor de Dios, continúa siendo esa piedra viva. Y hermano ministro, no te levantes en derechos constitucionales. Agarra y abrázate de la constitución del reino de Dios y vive por ello. Sé piedra viva y tu iglesia sea piedra viva en medio de esta situación que estamos viviendo. Sé creativo. Usa máscara si tienes que. ¿Sabes qué? El usar la mascarilla no es tanto para tu protección, es más bien por amor a tu prójimo. No es tanto para ti, es para aquellos. Obedece las autoridades no por lo que ellos son, sino más bien por lo quien tú eres. Tú eres un hijo de Dios, tú eres hijo de la gracia. Estás llamado a rendir honor a las autoridades, porque dice Pedro que están puestas ahí por Dios para castigo de los malhechores. Tú no eres un malhechor, tú eres un hijo de Dios. Tú eres una persona que está pasando por aquí para una esperanza viva, para algo mayor que esta vida. Regresamos a Pedro. Y sigue Pedro diciendo: siervo, está sujeto a vuestros amos con todo respeto, no solo a los que son buenos y afables, sino también a los que son insoportables o difíciles de soportar. El 19, porque esto haya gracia, si por causa de la conciencia ante Dios alguno sobrelleva penalidades, sufrimiento injustamente. Pues, ¿qué mérito hay si cuando pecáis y sois tratados con severidad lo soportáis con paciencia? Pero si cuando hacéis lo bueno, sufrís por ello y lo soportáis con paciencia, esto haya gracia delante de Dios. Y la paciencia no es que pasas a través de ello y después te parece, ay, que pasé por esto, que estoy viviendo esto, que cuando yo, que cuando lo soporto, que como tanta, que la tantirita, que si, que a quién, ¿cómo se llama aquella? A Chuchita la golpearon, qué sé yo. Paciencia es en silencio pasar a través de la situación que está pasando, pero en el gozo de que eres piedra viva, que eres escogido, que eres lavado, que eres renovado. Y dice el 21, porque para este propósito habéis sido llamados. Pues también Cristo sufrió por vosotros, dejando ejemplo para que sigáis sus pisadas. Y el 22 dice, el cual no cometió pecado, ni engaño alguno se halló en su boca. Y quien cuando le ultrajaba, no respondía ultrajando, cuando padecía, no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Y el 24, él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado
y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuiste sanado. Y no estamos hablando de la sanidad del cuerpo, no estamos hablando de que te libra del virus, estamos hablando de la sanidad del alma, la sanidad que te evita ir en la eternidad al castigo. 25, pues vosotros andabais descarriados como ovejas, pero ahora, hoy, todo lo que te he dicho, hoy tú eres parte del cuerpo de Cristo, hoy tú eres piedra viva, hoy tú eres nación santa, hoy tú eres real sacerdocio, hoy tú eres pueblo escogido por Dios para anunciar las buenas nuevas. Hoy, independientemente de las cosas que estén pasando a tu alrededor, continúa bendiciendo, continúa llevando las buenas nuevas de salvación. Habéis vuelto al pastor y guardián de vuestras almas. Hoy yo te digo que mira, en el nombre de Cristo Jesús, tú permitas que tu luz brille, y en todo tiempo te digo, pórtate bien. En el nombre de Cristo Jesús, pórtate bien. Sigue las enseñanzas de la palabra de Dios. Busca su presencia, busca su rostro. Continúa uniéndote a la iglesia, al cuerpo que tú te llamas, al cuerpo que tú dices que tú eres miembro de. Y respeta las leyes terrenales. Gracias. No por quienes son ellos, sino por quien tú eres. Yo te bendigo y yo hablo la gracia y el favor de Dios, y que tú puedas caminar en la victoria que Cristo te da. Que pases una semana súper bendecida y pórtate bien.